Hola a todos, mi nombre es Daniel García y les voy a presentar esta investigación realizada con la profesora de la Complutense Natalia Buin, que tiene como título Rumorología y fuentes informativas en el periodismo deportivo en España, análisis de las informaciones publicadas durante el mercado de 2020. El rumor suele acompañar el anuncio de fichajes de cierta repercusión mediática, especialmente en verano, para rellenar las páginas de los diarios, como indica Gómez Bueno. ¿Y esto a qué es debido? Pues precisamente a fuentes informativas interesadas, entre ellas clubes y representantes de jugadores, que lo que persiguen es influir en la difusión y filtrar el interés de otros equipos para terminar consiguiendo aumentos de sueldos o renovaciones. De ahí la importancia de que el periodista, más aún si cabe con su función, contraste esa información por más de una fuente y de acuerdo a su pertinencia con los hechos, y sobre todo teniendo en cuenta que los medios han de tratar de evitar caer en lo que Martínez Alberto denominaba como disfunción social, que haya una confusión e inseguridad respecto a lo que puede conocerse o no a través de los medios de comunicación. En este contexto que mencionaba anteriormente, pues surge esta investigación que lo que pretende es analizar el uso del rumor y de las fuentes informativas en el periodismo deportivo español. Para realizar esta investigación hemos llevado a cabo un análisis de contenido de tipo explicativo, verificativo y transversal, cuya muestra está compuesta por informaciones sobre fichajes y traspasos de jugadores publicadas en as.com y marca.com. Hemos elegido estos medios teniendo en cuenta que son los medios de comunicación deportivos con más audiencia en Internet según la primera ola del Estudio General de Medios de 2020, y esas informaciones están relacionadas con los equipos con mayor límite salarial publicado por la Liga. Hemos escogido estos equipos dada su mayor capacidad económica de negociación. Concretamente son Fútbol Club Barcelona, Real Madrid Club de Fútbol, Atlético de Madrid, Sevilla Fútbol Club, Valencia Club de Fútbol y Villarreal Club de Fútbol. El periodo de estudio comprende del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2020, que es la última semana en la que se encontraba abierto el mercado de traspasos. Si pasamos a los resultados y observamos las informaciones publicadas en AS sobre operaciones confirmadas y posibles traspasos sin confirmar, podemos ver que la mayoría de estas informaciones, concretamente un 55%, son sobre operaciones sin confirmar oficialmente por parte de los clubes. Las noticias sobre fichajes anunciados oficialmente solo superan, en este caso, a aquellas sobre posibles traspasos abiertos cuando el cierre del mercado se aproxima a su final, el 4 y el 5 de octubre, si observamos el gráfico. Si miramos las informaciones publicadas en Marca sobre, y del mismo modo, operaciones confirmadas y posibles traspasos sin confirmar, vemos que sucede exactamente lo mismo. En este caso, el 54% de las informaciones publicadas son sobre operaciones sin confirmar oficialmente por parte de los clubes. En estas informaciones lo que se hace es especular sobre el interés en contratar a determinados jugadores, pero cuya contratación no está cerrada en ese momento. Hablando ya del rumor, del uso del rumor en estas informaciones publicadas en las que se especula sobre el interés en determinados jugadores, podemos observar que aproximadamente un tercio de estas noticias en ambos diarios y en las que se especula sobre esos posibles traspasos utilizan un lenguaje próximo al rumor. Por lo que respecta a las fuentes informativas, si vemos las fuentes informativas en las que las noticias de AS se sustentan sobre esos posibles traspasos sin confirmar, vemos que en la mayoría de estas informaciones no se señala una fuente informativa de forma clara, concretamente en el 32,2% de estas informaciones. Y, además, en el 40,68% de estas noticias, la fuente informativa principal es un miembro del club. No obstante, hay que señalar que cuando la fuente informativa es un miembro del club, en la mayoría de los casos se trata de la figura del entrenador. En este caso, cuestionado por los propios periodistas en las ruedas de prensa,
por el interés en una posible contratación del equipo. Por tanto, en este caso son los periodistas los que contribuyen a esa especulación introduciendo este tema en la noticia. Del mismo modo, sucede exactamente lo mismo en el caso de Marca, solo que en este caso es en el 48,98%, casi en la mitad de las informaciones analizadas, en las que no se señala de forma clara una fuente informativa. Si miramos, por tanto, los posibles traspasos anunciados por los medios y que finalmente se terminaron confirmando al cierre del mercado, vemos que en la mayoría de las informaciones publicadas, tanto en AS como en Marca, en las que se especulaba sobre el interés de posibles traspasos de jugadores, estos finalmente no se terminaron por concretar al cierre del mercado. Es decir, predominaron aquellas noticias en las que se anunciaba el interés en un determinado jugador, pero cuya contratación al final no se terminó produciendo. Las informaciones en las que se especulaba sobre un posible traspaso y esa operación sí se terminó por concretar posteriormente, solo supusieron el 18% de los casos en el diario AS y en el 30% de los casos en el medio deportivo de comunicación deportivo Marca. Por tanto, después de ver los resultados de esta investigación, alcanzamos las siguientes conclusiones. Por un lado, vemos que el uso del rumor continúa siendo una práctica frecuente en el periodismo deportivo español, tal y como ya señalaba Gómez Bueno. La mayoría de las informaciones publicadas especulan sobre posibles traspasos de jugadores que al final no terminan por concretarse al cierre del mercado. Estas noticias no se apoyan en una fuente informativa clara y, por consiguiente, tienden a filtrar informaciones interesadas, lo que nos termina conduciendo o llevando a una situación de disfunción social, tal y como denominaba Martínez Alberto. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.